Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Informaciones por Dos. Muchas gracias por su sintonía en esta edición de lunes a viernes a las 10 de la noche. Es la cita con todos ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial que es el embajador de Venezuela, Ali de Jesús. Bienvenido, buenas noches. Mucho gusto, ¿cómo está? Todo bien, usted. Vamos a decirle que bien, contento de estar por acá acompañándole esta noche en este programa, en el cual de alguna otra forma quiero aprovechar para saludar al pueblo dominicano y a todos los connacionales venezolanos que pudieran estar viendo este programa. Así es, situación, hoy precisamente tuvieron una rueda de prensa en donde fijaron posición sobre las declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien no quiso reconocer y ha realizado fuertes cuestionamientos a la Asamblea Nacional Constituyente que tuvieron recientemente en Venezuela. Incluso no han descartado y han mencionado sobre la utilización de fuerzas militares. ¿Qué le parece esta posición asumida por los Estados Unidos frente a Venezuela? Sí, lamentablemente, no solamente sobre Venezuela, históricamente hay que recordar que los Estados Unidos, o el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado, a través del Comando Sur y todos aquellos o aquellas organizaciones que de alguna u otra forma pueden influir desde el punto de vista con su aparato militar y de seguridad contra las naciones libres e independientes de los 5 continentes, porque no solamente de América Latina y el Caribe, los 5 continentes. Lamentablemente se ha dado la tarea de tratar de imponer un criterio o un sistema democrático en el cual ellos mantienen que es el más perfecto dentro de las características propias de la conducción de las políticas de un Estado. Pero resulta ser que no terminan de aceptar que hay otro tipo de sistemas en el cual, de acuerdo a las características y por supuesto las bondades de cada uno de nuestros países, pues afrontamos nuestras responsabilidades y desarrollamos las políticas públicas y, por cierto, las políticas desde el punto de vista internacional necesarias para lograr una verdadera democracia en donde participe el pueblo en general. ¿Cómo este proceso ha sido cuestionado por sectores opositores? Sin embargo, ha sido validado y vimos una gran cantidad de personas votando. ¿Cómo se desarrolló esta Asamblea Nacional Constituyente? Sí, hay que recordar que producto del acontecer político en Venezuela desde 1998, la presente fecha, estamos hablando de 18 años, más de 21 procesos electorales, en los cuales es un indicativo que mayor democracia que pueda haber en un país donde el pueblo pueda manifestar su opinión y su toma de decisiones sobre un conjunto de normas o también elegir sus principales dirigentes dentro de lo que es en el contexto regional o local, pues pudiéramos entender que de esa forma Venezuela goza de una libre y abierta democracia. ¿Cuántas personas votaron en este último proceso? Bueno, aproximadamente tiene establecido que fue por el orden de 8.100.000 personas. De un total de ¿cuántas personas hábiles para votar? Fíjate, el padrón que está establecido son hasta la presente fecha 19 millones de, o sea, que votó más del 50%. De votantes. Sí, 50%. Y lo otro que hay que tomar... Y lo otro que hay que tomar en cuenta es que la oposición se negó a participar en ese proceso constituyente, que era para nombrar a los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, al negarse, eso también resta. Estamos hablando de que hubo una votación de aproximadamente de un 43% aproximadamente, a pesar de la abstención y a pesar de que un gran bloque de la oposición se negó a ir a esas elecciones. Más aún no presentaron candidatos, porque hay que recordar que eran 545 candidatos para diputados para constituir la Asamblea Nacional Constituyente, en el cual estaban divididos en el sector territorial, el sector, o mejor dicho, en el área sectorial, que es para mí en lo particular el concepto propio de lo que es el poder originario, porque está representado por lo que son los agricultores, los trabajadores, los jóvenes, los discapacitados, los cultores, toda una gama de representantes de lo que es el poder originario en su contexto, en la profundidad de ese concepto del diálogo. Para refrescarle la memoria a los televidentes, ¿cuáles fueron los resultados, de forma resumida, de esta asamblea, para que la persona se edifique nuevamente de estos resultados? Bueno, efectivamente de estos resultados se nombraron 181 diputados sectoriales
y 364 diputados territoriales. Territoriales en el contexto de los 364 municipios que constituyen vamos a decir, la geografía, el Estado Nacional completo en su contexto. Y el sectorial, que son 181, que están representados por los hombres y mujeres, que de alguna otra manera es la representación viva de la representación de los venezolanos y venezolanos que hacen en el término del concepto de las organizaciones sociales. La mayoría pertenecen, tengo la información, al partido oficialista. Sí, por eso mismo, sí, más de pertenecer al partido que apoya al gobierno nacional, son personas que de alguna otra forma atienden al concepto social o socialista, porque de alguna otra forma no es que solamente son del PSV, también hay de otras organizaciones políticas que acompañan al proceso revolucionario y socialista de Venezuela a través del gobierno nacional. En ese contexto hay diferentes representaciones. Hay que recordar que la fuerza política de mayor porcentaje dentro del contexto nacional está representado por el PSV, que representa aproximadamente el 31% el total de las organizaciones políticas, mientras que los denominados de la MUT, que son la oposición, es un conjunto de partidos tradicionales de nueva data a partir de 1999 para la fecha, en el cual el primero de ellos, que es Primera Justicia, representa nada más que el 7%. En conjunto representan un 29%, pero en conjunto. Por eso vemos que ahorita para el proceso de las elecciones regionales que vienen para el mes de octubre, que es para las gobernaciones, ahí nos encontramos que mientras por el partido de gobierno y todos los que los acompañan, otras organizaciones políticas, hay 23 candidatos nombrados por cada uno de los estados para gobernación, 23, uno por cada estado. Mientras que por la oposición hay aproximadamente 115 candidatos nombrados para las elecciones de las gobernaciones. O sea que estamos hablando de casi 3 candidatos de la oposición por cada gobernación. ¿Cuál fue la posición asumida en el día de hoy en la rueda de prensa que tuvieron en la embajada ubicada en la avenida Nacaona del Distrito Nacional? La posición oficial del gobierno, también hemos visto en las noticias que desde el pasado fin de semana y desde la pasada semana el presidente Nicolás Maduro anunció de que ha preparado un contingente militar y que están prácticamente acuartelados y que están preparados ante cualquier intervención o ante cualquier situación que se presente en el contexto internacional. Sí, en el concepto de seguridad y defensa de la nación. Sí. Y en su ley orgánica establece lo que es la defensa del Estado-Nación per se. Y esa defensa en conceptos, vamos a decir, más intrínsecos, representa lo que es el control del orden interno. Y para tener control del orden interno hay que tener una gama de trabajo con instituciones que viene a influir en el contexto de la defensa del Estado a través de las Fuerzas Armadas, quien tiene esa responsabilidad de defensa junto con las instituciones. Porque muchas veces pareciera ver que solamente la defensa va a estar indicada única y exclusivamente con la utilización de los ejércitos. No, también las instituciones tienen una gran responsabilidad, porque con ello es el contexto general de la defensa del país, desde la utilización de las organizaciones de seguridad civil o de defensa civil, que son las que es para atender desastres naturales, inundaciones, etcétera, etcétera, hasta en esa forma de atender a la población en caso de algún elemento, no de contingencia, vamos a decir, generada por algún desencuentro o de tipo, vamos a decir, de guerra, no, sino también por elementos que escapan de nuestras manos, como son los desastres naturales, un terremoto, una inundación, etcétera. Hasta en ese punto de vista hay una integración y un binomio que se llama Fuerzas Armadas Pueblo. Y en ese contexto el señor presidente de la República, por las amenazas originadas públicamente y notorias por el presidente Trump, pues mandó a activar todos los planes de defensa en lo largo y ancho de la geografía nacional, para contextualizar y fortalecer cada uno de los aspectos de defensa integral que pudieran o que se deben tomar para poder estar atento ante un ataque
que puede venir de cualquier parte de la geografía nacional. Así mismo, tienen un video, señor embajador, sobre la posición del jefe de la Armada allá en... sí, el ministro de la Defensa, en función de la amenaza que generó el presidente norteamericano Donald Trump, y de acuerdo a las órdenes emanadas del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como es el presidente Nicolás Maduro, pues el ministro de la Defensa, Padrino López, salió a dar unas declaraciones, la cual tenemos a tiro, y si pueden de alguna otra forma presentar, sería importante. Bueno, ¿está disponible, señor director, el video? Bueno, vamos a ver de inmediato las declaraciones del jefe de la Armada de Venezuela. O sea que no hay pero me da bien. Continuamos aquí en una entrevista, de verdad que muy interesante esta intervención del jefe de la Armada de Venezuela, una entrevista con Ali de Jesús, embajador de Venezuela. Señor de Jesús, hoy en la rueda de prensa ustedes denunciaron formalmente una posible y amenaza de intervención militar por parte de los Estados Unidos y rechazaron rotundamente estas posiciones asumidas, ¿cierto? Sí, eso... Porque ya hoy yo vi en la rueda de prensa que lo denunciaron formalmente. Sí, ya eso se viene prácticamente denunciando de un tiempo para acá, en virtud de la primera intención y declaración por parte no solamente del Departamento de Estado. Hay que recordar que el comandante del Comando Sur también se le ha escuchado decir en varias oportunidades su gran preocupación por la democracia en Venezuela. La democracia que ellos malentienden dentro de su concepto propio de las políticas instauradas por ellos de 1945 en adelante, ¿no? Donde se creen los dueños y señores del mundo entero, porque si vemos y especificamos de una manera muy tajante, han distribuido el mapamundi de una manera tal de que hay diferentes zonas de operaciones. A nosotros nos correspondió el Comando Sur. En el Comando Sur encontramos la Cuarta Flota, y la Cuarta Flota con una distribución de bases militares en Colombia, en Aruba, en Curazao, en la triple frontera donde está Brasil, Paraguay, Argentina. Entonces, de manera estratégica vemos que ya eso es una amenaza hacia Venezuela. Por ejemplo, la triple frontera se manifiesta de que es para cuidar la democracia. Hay que recalcar que... O sea, esos son grupos armados en fronteras de los países aledaños a Venezuela. No tanto de los países, sino de bases militares norteamericanas, por supuesto, con la colaboración de estos países que dan cedido su territorio a la bota extranjera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que lamentablemente, dentro de este contexto, nosotros somos denominados dentro de un concepto de operaciones de baja intensidad. Y esas operaciones de baja intensidad son las que podemos conseguir cualificativamente con el nombre de narcotráfico, temas de delitos de cuello blanco, por supuesto lo que es contrabando de armas, trata de personas y todo aquello que signifique algún tipo de delito y que vaya contra, entre comillas, la democracia del país, y por supuesto en aquellos países donde hay dictadura, como en Venezuela. Porque lo otro es que se jactan de decir que en Venezuela y que hay una dictadura. Han surgido en Venezuela varios grupos armados, incluso recientemente un grupo armado vestido de negro, diciendo que van a luchar por la democracia de ese país. ¿Cómo está el gobierno de Venezuela luchando para tratar de desarticular estos grupos opositores? Sí, lamentablemente desde el 2000... Y grupos militares, porque se vieron en los videos fuertemente armados y vestidos de negro. Sí, no tanto militares, eran civiles disfrazados de militares, sí. Porque en el contexto son grupos paramilitares, de los cuales fueron desarticulados en su totalidad, y se determinó de que han venido siendo financiados desde el norte, desde Miami especialmente, y por supuesto desde el interior del país. Ahorita recientemente se develó una operación denominada Operación David, que creo que también hay un video por allí. Estamos viendo las imágenes acá, hábleme de esto. Entonces resulta ser que esta fue este grupo de
de soldados aparentemente de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron los que atacaron el fuerte Paramacay en la 41 Brigada Blindada, que tomaron un parque y se llevaron unas armas. Estos más adelante fueron detenidos y por alguna u otra forma desarticulados, y se recuperaron casi el 80% de las armas que allí fueron sacadas del Parque General. Esto, por supuesto, estaba concadenado con una operación denominada Operación David, la cual de alguna forma más adelante se va a presentar acá, en que se estaba, vamos a decir, formada esta operación y con qué fines. Y los fines sencillamente era para supuestamente tratar de tomar a Miraflores. Dios mío. Habían hasta zonas dentro del área capital que se habían identificado con unas señas específicas de la estrella de David y con un diamante y con palabras del hebreo que significaban de alguna u otra forma algunas caracterizaciones, bien sea para la utilización de explosivos, bien sea para la utilización de armas o para empeñar ahí elementos subversivos para atacar a Miraflores. Bueno, señor embajador, vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre la situación económica en Venezuela y otras informaciones más. Ya regresamos. Continuamos en su programa Informaciones por Dos en una interesante entrevista con el embajador de Venezuela, Ali de Jesús Uzcategui. Señor embajador, fuerte crisis económica en Venezuela, hubo un periodo de protesta de más de 100 días, más de 100 muertos. No está, y dicen que es casi una dictadura lo que se está viviendo allá. Hay una situación totalmente deplorable a nivel de económicamente hablando, lo que ha provocado de que más de 30.000 venezolanos hayan emigrado solamente a República Dominicana. Hay aproximadamente 38.000. ¿Cuál es la situación allá con todas estas protestas, 98, más de 100 muertos? ¿Cuál es la situación? Y si esa crisis es tan grave como denuncian los venezolanos que vienen acá. Sí, fíjate. Que han tenido que emigrar para diferentes puntos. Nosotros, un país grande en riquezas, y hemos sido poco afortunados en manejar bien esas riquezas. Y eso no de ahorita, eso es de hace más de 4 o 5 décadas, desde que apareció el petróleo ya en 1902 en adelante. Podemos significar que actualmente Venezuela tiene una cantidad de riquezas que la quisiera presentar acá. No sé si el camarógrafo pudiera de alguna otra manera enfocar bien, y vemos cómo de alguna otra manera, esto fue un gráfico que me cedió la gobernación del Táchira, y de alguna manera vemos cómo de alguna forma el lugar en el mundo y el lugar en Latinoamérica, en petróleo, en gas, en uranio, en coltrán, en bauxita, en oro, en diamante, en torio, en agua. En Latinoamérica no pasamos del cuarto. En petróleo 1, en gas 1, en uranio 3, coltán segundo lugar, bauxita cuarto lugar, oro primer lugar, y no solamente en América Latina y el Caribe, primer lugar en el mundo, porque estamos hablando de más de 8.000 toneladas de oro. Entonces vemos que un país con tanta riqueza puede de alguna u otra manera tener una mayor diversificación de la economía. Y con eso es lo que estamos trabajando actualmente. Por la sencilla razón que lamentablemente Venezuela se caracterizó por ser un país monoproductor, venidero del petróleo. Las principales divisas que se han obtenido a través del tiempo es en función de lo que se genera. Primero, un 95% del petróleo, de la industria básica del petróleo, que está significada por el PDVSA, hidrocarburo. El otro 5%, el 4% lo representan las industrias básicas como el aluminio, el hierro, y por supuesto en ese contexto el 1% lo representa lo que es la empresa privada. Entonces en ese contexto vemos que la mayor cantidad de divisas que genera el Estado es a partir de esa condición de producción monoproductora del petróleo, las industrias básicas, el 95% en su contexto, y un 1%
la empresa privada, los que han de alguna otra forma invertido. Cuando de alguna forma volteamos la torta, las divisas entonces son absorbidas por el sector privado, que es un 1% que produce la divisa, en casi un 70%, imagínate. O sea, ese 1% que produce se lleva casi el 70% de las divisas que genera el Estado. El otro 30%, bueno, es distribuido en las diferentes fuentes de financiamiento y de inversión hacia adentro, en el concepto endógeno del desarrollo de la economía. Podemos ver que entonces hay una gran importancia de asignación de divisas a ese 1% de los privados que deben, de alguna otra forma, contribuir también a generar y propulsar una economía, vamos a decir, diversificada. O sea, que usted está culpando de la crisis al sector privado, señor embajador, y no al gobierno, que quizás no ha administrado bien, no le dio apoyo al sector empresarial, incautó varias empresas, algunas se fueron fuera del país. El gobierno es la cabeza, y la cabeza, ¿usted cree que esté distribuyendo bien todo eso? Porque hay una crisis muy, muy difícil económicamente. No es que la culpa la tenga o no la empresa privada. Lo que te estoy diciendo es que no se ha desarrollado desde el punto de vista de la empresa privada en el contexto de estar equilibrada con la producción de divisas del Estado. Porque no es producto de estos 18 años, es por más de 4 décadas que ha tenido ese contexto, porque aparte de ser un país monoproductor, hemos tenido una economía de puerto. ¿Y qué significa una economía de puerto? Bueno, una economía de importación, en donde muchas veces el empresario, entre comillas, porque es un empresario de importación, prefiere importar que producir, porque producir le da posiblemente mayor trabajo. Y así no se generan empleos tampoco. Dentro de ese contexto no se generan tampoco empleos. Entonces tiene que haber una dinámica, un fortalecimiento dentro de la economía. Por eso es que cuando te hablo de ese 95%, de ese 1%, que es el sector privado, pues tenemos que elevarlo. Tenemos que llevarlo, si es posible, en términos de 10 años, a un 30, 40%, ir dinamizando esa economía para hacerla diversificada y olvidarnos de que las divisas sean en concreto, en su gran fortuna, generadas por el petróleo. No, tienen que ser... Primero, más actividades comerciales. Mira, nosotros hasta hace menos de 5 o 6 meses, petróleo. Nosotros nada más que en alimentos y los principales insumos de producción de medicina importábamos el 70%. Eso ha ido bajando. Ya hemos buscado unos mecanismos en los cuales... Para producir las medicinas allá. Claro, para ir produciendo las medicinas. Aparte de bloqueos financieros que tenemos, porque fíjate que se nos han presentado inconvenientes de tal magnitud que, por ejemplo, ahorita tenemos un tanquero de petróleo con más de 1 millón de barriles de petróleo dentro de sus depósitos, parado enfrente de las costas de Estados Unidos, esperando de que den la carta de crédito para que pueda desembarcar ese producto, y no lo quieren dar. ¿Por qué la crisis económica ha agudizado en el gobierno de Nicolás Maduro? Porque con Chávez la crisis no estaba tan fuerte. No, ya venía agudizándose, porque de alguna manera, dentro de ese contexto, hay que recordar que había una producción de petróleo con un valor de casi el $120 el barril, y fue minimizándose hasta llegar en el 2013, y el 2013 en adelante siguió bajando hasta que llegamos al costo de $22 por barril. Con todo y eso, se sigue dinamizando la economía, y por eso es que no podemos decir que de alguna otra forma ha sido producto de una malversación de las divisas dentro de un contexto, porque no estamos hablando de la presidencia del presidente Nicolás Maduro, estamos hablando de 2 periodos, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías y el presidente Nicolás Maduro, en donde hay 3 planes que se han venido ejecutando, pero que de alguna otra forma esos planes han tenido en el tiempo interrupciones, empezando por el golpe de Estado del 2002, luego con el paro petrolero de ese mismo año, que se perdieron casi $20.000 millones en pérdida total por la paralización de los los pozos, y así sucesivamente hemos tenido diferentes variables políticas negativas que lo que han hecho es paralizar el proceso y la dinámica de desarrollo de estos planes. Más aún, ha sido la constante defensa del Estado para soportar y mantener el estatus del desarrollo, y no tanto el desarrollo, sino la inversión social, porque hay que recordar que para 1998, cuando llegó el presidente Chávez,
se encontró con una deuda social grandísima. Te estamos hablando que para ese momento había entre 60 y 70% de la población en pobreza en 1998. Wow. Y con una deuda social tan importante que eso ha sido subsanado a través del tiempo. Desde 1998 hasta la fecha, a pesar de todos esos problemas económicos y financieros, nosotros hemos desarrollado la infraestructura médica y de atención de salud en un 333%. ¿Cuál es el porcentaje de la pobreza actualmente? O cuando finalizó Chávez, ¿en cuánto estaba? Cuando estaba... Si era casi un 70, según sus estadísticas. Mira, hasta Chávez, sino hasta el 2015, que es la última estadística, estaba en 29%. O sea, que a pesar de la grave crisis ha bajado, según las estadísticas que ustedes tienen. Hace 15 días se entregó la vivienda 1.700.000. Solución de vivienda habitacional, 1.700.000, solución. Ahorita estamos por 700.000, algo así por el estilo. Y tenemos que cubrir el 3 millones de entrega de soluciones habitacionales para el año 2019. O sea que estamos... ¿Puede el gobierno venezolano darle trabajo a un gran porcentaje de la población para subsanar esta crisis, ya que el sector privado está un poco rezagado, como usted dice? Claro, si el Estado tiene la capacidad de poder incluir dentro de la nómina de las personas que tienen no pasivos laborales, sino aquellos que son de alguna u otra manera pensionados por el Estado, se acaban de incluir más de 400.000. Hay que ver el soporte de 400.000 pensionados. Hemos llegado a un tope ahorita de 3.800.000 venezolanos pensionados dentro del concepto de la tercera edad que están recibiendo el sueldo básico, que es el sueldo que gana cualquier trabajador en el país. Estamos hablando de que en estos momentos, con el tema de las vacaciones, se crearon 500.000 puestos de trabajo para los jóvenes que de alguna otra forma estaban en espacio de vacaciones porque salieron de las universidades o están en el contexto de buscando los cupos respectivos para poder que dinamicen a través de diferentes trabajos y tengan un ingreso. Entonces, si un país tiene esa dinámica, no podemos hablar de que estamos... ¿Cuántos millones de empleados públicos tiene Venezuela aproximadamente? Eso en el contexto podemos hablarte en porcentaje. ¿Qué cantidad es los habitantes? ¿Qué cantidad de habitantes tiene? Mira, casi dentro de lo que es el empleado público o lo que abarca la cartera de empleados públicos del Estado venezolano, viendo que es un Estado rentista, un Estado que viene dinamizado. Si estamos hablando que no tenemos un desarrollo de la empresa privada en su totalidad y que requerimos ese desarrollo, vamos a decir, endógeno, en donde realmente se dinamice, estamos hablando de que casi el 60% de la población, no 60, bajó un 40%, 60 fue hasta 1999, 2000, se ha ido de alguna otra forma desarrollando otros tipos de desarrollo. Y la otra dinámica es que se le está dando un mayor fortalecimiento a lo que es la industria de la pequeña, mediana y gran industria. Eso, por supuesto, con los empréstitos o los préstamos que le da el Estado Nacional a través de las diferentes bancas que están creadas para tal fin y poder darle una motivación al empresario para que puedan desarrollar fuentes de trabajo. ¿Pero está en esto Nicolás Maduro haciendo este tipo de trabajo que usted está diciendo? Por eso es que estamos hablando de una Asamblea Nacional Constituyente en esta dinámica establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, elegida, sancionada. Vamos a ver el video, señor director, de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional el 15 de diciembre de 1999. Sí. Vamos a ver la asamblea, cómo fue el proceso, en lo que seguimos conversando ya para culminar la entrevista. Señor embajador, sector privado, ¿qué podría ser? Porque tengo venezolanos amigos que me dicen que a veces ganan los recursos, pero no tienen dónde comprar los alimentos. O sea, hay escasez de todo, hasta de papel sanitario. ¿Qué podría hacer el gobierno con todos estos recursos? Si debería de importar la cantidad de alimentos y de material gastable que necesitan los venezolanos para poder vivir dignamente. A veces tienen los recursos, pero los productos son muy caros y son muy escasos. Por eso es que estamos hablando en ese mismo contexto en cuanto a dinamizar la compleja situación económica que tiene Venezuela. Porque, si recuerda, hemos hablado de un país monoproductor, de una economía de puerto,
y de una guerra económica o financiera. Entonces, todos esos elementos y todas esas variables, cuando las interaccionan, se te va a convertir en un problema. ¿Y ese problema cuál es? Un desabastecimiento. ¿Y ese abastecimiento por qué? Porque no tienes autonomía de producción. Y la única forma de poderlo subsanar es con la importación, mientras tú estás creando adentro la industria necesaria para poder diversificar la economía. ¿Y cómo va con la importación? ¿Cómo hacemos con la importación? Bueno, inmediato, si nos tienen bloqueado económico y financieramente, porque no es que el Estado mismo se está bloqueando. No pueden importar de otro país, que no es Estados Unidos. Pero es que, ¿cuál es la divisa máxima que nosotros utilizamos? No es el dólar americano. Imagínate tú, si te niegan la divisa con que normalmente se comercializa de manera internacional, pues te para el sistema. Fíjate lo que te estoy hablando del tanquero que está parado frente a las costas norteamericanas, que tiene más de 1 millón de barriles en depósito y no ha podido desembarcarlo por la sencilla razón de que no le quieren dar la carta de crédito necesaria para poder que entregue el producto. Entonces o si no te trancan el proceso de abastecimiento de forma tal de lograr que se desplace los tiempos necesarios y produzca falta de inventario en los almacenes respectivos. Vemos también un proceso que es hasta vamos a decir maquiavélico. Fíjate que de alguna manera hay instituciones del Estado que están fuera del país que para poder dinamizar su trabajo y poder obtener divisas tienen que hacerlo en otra denominación, por ejemplo en el euro. Hay instituciones del Estado que cobran en euros, pero no pueden cobrar en dólares porque la banca no le permite tener acceso a esa divisa tan importante que es el dólar, porque lamentablemente desde 1975 la fecha han hecho de la divisa norteamericana un complejo papel de moneda, con lo cual hay que circularlo dentro de la economía mundial. Por eso es que vemos la respuesta, por ejemplo, de China, la respuesta de Rusia. ¿Qué tiempo tiene actualmente el bloqueo económico de los Estados Unidos? El bloqueo económico, bueno, fíjate, si para Cuba tiene más de 60 años oficialmente, para Venezuela debe tener aproximadamente unos 15 años no oficialmente, porque es hasta de una manera no declarada. Hay que ver que... Pero últimamente, ¿cuándo el bloqueo agudizó? De siempre, porque ha sido, bueno, de siempre nos ha venido paulatinamente cubriendo unos espacios para ir disminuyendo el proceso económico del país, que está dentro de lo que es el concepto del golpe suave. ¿Y qué es lo que el concepto del golpe suave? Eso es lo que viene manejando. Pero ahora viene el concepto del golpe duro, porque... No hay ninguno, ya duro no lo hay, ese es el golpe suave. El golpe suave viene dinamizado por la Cuarta Flota, sí, por el Comando Sur, por un plan denominado Libertad 2 o Fremont 2 o Fremont 2, etcétera, de manera tal de que esta dinámica es sencillamente ir ocupando dentro de la ciudad una serie de variables que vayan desestabilizando el gobierno y provoque una ingobernabilidad, cosa que habían tratado de hacer hasta hace unos meses atrás. Hay que recordar que tuvimos cuatro meses en el cual se originaron más de 100 muertos, más de 135 muertos, fallecidos sin ninguna necesidad, producto de una violencia, no solamente de la violencia misma, sino una violencia o un crimen de odio que se generó establecido por la misma oposición, que lamentablemente hicieron... Pero esto es producto de la crisis. Fue producto de la crisis. La crisis generada, no por la crisis generada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro ni el gobierno del presidente... crisis económica, la desesperación. Está bien, no es desesperación tampoco, porque tenemos necesidades, pero esa desesperación es producto de la violencia, no la desesperación de una economía, porque dentro del mismo contexto de la estructura económica del Estado hay cómo producir los diferentes rubros que se puedan obtener con los insumos nacionales o que se puedan importar. Por eso es que de alguna otra manera, cuando vemos un bloqueo económico y un bloqueo financiero, lo primero que hacen es darle la culpabilidad de dicho hecho es al gobierno, a la dictadura del presidente Nicolás Maduro, y resulta ser que es producto de una hegemonía en el cual han logrado y han mantenido un desabastecimiento dentro del territorio venezolano por no ser nosotros autosuficientes. Pues si fuéramos autosuficientes no estuviéramos viviendo lo que estamos viendo desde el punto de vista económico. Por último, señor director, quiero video de Nicolás Maduro. ¿La Constitución permite que el presidente Nicolás Maduro pueda reelegirse en el 2018?
¿Se permite la reelección presidencial allá en Venezuela? No es tanto que lo permita, de alguna u otra forma la reelección la va a decidir el pueblo o no, de alguna otra de manera si se lanza o no como candidato, eso es una situación. Todavía no ha manifestado su intención de volver a otro periodo de gobierno. No, porque tienen que ir a primarias, tienen que ir una serie de procesos que tienen que establecer, pero la Constitución establece que puede haber reelección de todo, no solamente de la presidencia, de todo cargo de elección popular. Todo, desde gobernadores, alcaldes, diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, señor embajador, muy interesante, de verdad que muchas gracias por estar con nosotros esta noche y lo esperamos en próximas entregas. Este programa está a su orden y de verdad que muchas gracias por visitarnos. Gracias a ti, Pimentel. Así mismo. Amigos, vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos mucho más aquí en Informaciones por Dos.